¿Y por qué no me acompañas a el capítulo 5 del libro de Amós, desde el versículo 1 al versículo 14? Amós 5, del 1 al 14. Vamos a leer ahí un poquito de la palabra y luego ya empezaremos a compartirla, ¿vale? Y dice el libro de Amós, dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque el Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que dais fuerza al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, y edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitasteis, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Padre celestial, te adoramos, Dios mío, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias porque realmente, Señor, tú eres bueno, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en todo momento, Señor, y tú, Señor, estás siempre presto, Señor, a reconducirnos, Señor, a reconducir nuestros caminos, Señor, a llevarnos, Señor, a tener un buen porvenir, Dios mío, una buena esperanza, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos adviertes de los peligros, Señor, de las amenazas, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú eres el Dios que nos rodea, Señor, que acampa alrededor de tu pueblo, Señor, que nos protege, Señor, y que nos cuida, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por poder estar en este lugar. Y ahora, Señor, oro, Dios, y pido que tú, Señor, ensanches el oído, ensanches la mente, el corazón de tu iglesia, Señor, para que tu palabra, para lo que tu Espíritu Santo quiera ministrar, Señor, sea recibido, oído, escuchado por tu grace, Señor. Oro, Dios, para que ningún impedimento, Señor, se ponga entre tú, Señor, y tu pueblo, entre tu palabra y tu pueblo, Señor. Manifiesta, Señor, tu gran poder en este lugar, Dios mío, y sobre todas las cosas, Padre, sea glorificado tu hermoso nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues, si algo hay que tener claro, ¿verdad?, de parte de Dios, es que el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para este mundo, es siempre y ha sido siempre el de ¿qué? El de darnos vida. Siempre Dios, desde que la fundación del mundo, ha intentado y ha hecho todo lo posible para que toda la creación, todos los seres humanos puedan tener esa vida que Dios tiene para cada uno de ellos. Su intención y su plan
Siempre es bueno, ¿verdad? Y siempre con el fin de darnos un futuro y de darnos un buen porvenir y una buena esperanza. Así es como nos muestra Jeremías 29:11, ¿verdad? Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Dice, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y mi pregunta es, Dios quiere darnos vida, y esa vida, ¿dónde está? ¿Dónde está la vida que Dios tiene para ti, para mí, para este mundo? También la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que esa vida está en su Hijo, en Jesús. Dice 1 de Juan 5, del 11 al 12, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si en el Hijo estaba la vida, ¿no? En la cruz es el lugar donde Dios, el Señor, proveyó y provee vida al hombre y a su iglesia. Por medio de la cruz, tú y yo podemos adquirir, recibir gratuitamente esa vida que Dios quiere darte por medio de Jesús de Nazaret. Y para introducir un poquito en el tema que quiero mostrarles, no sé si lo han puesto, el lema que le he puesto a esta predicación es el reclamo de Dios para esta generación: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y yo quiero introducir este tema con una historia, ¿no? Dice que cuenta la historia de un adolescente, ¿verdad? Un adolescente cuyo padre era panadero. Y el niño siempre, desde su niñez, siempre fue un buen estudiante. Estudiaba, se portaba bien, de vez en cuando se merecía una buena regañina. Pero el problema fue cuando llegó a la edad de la adolescencia, ¿no? Bendita adolescencia, ¿verdad? Y ese fue cuando empezaron ahí los problemas, ¿no? El niño se convirtió en un adolescente, pasó del colegio al instituto, a primero de eso. Y ahí fue cuando empezó la cosa a desviarse. Empezó a juntarse con nuevos amigotes, empezó a ver y a descubrir qué era la vida, y el niño empezó a meterse en líos. De tal forma que incluso él empezó a enfocarse más en divertirse que en hacer y corresponder a sus obligaciones, a sus responsabilidades como estudiante, ¿verdad? Y poco a poco, pues, el primer curso fue cateando, pues, 1 o 2 asignaturas, 3, 4. El padre ya estaba preocupado, diciéndole, este niño, verás tú. Y por mucho que el padre le advertía, por mucho que el padre seguía diciéndole, mira que este no es el camino, que tienes que esforzarte, que te tienes que labrar un porvenir, el niño seguía en sus treces, no entraba a razones, ¿verdad? No atendía a lo que su padre quería decirle. Y el niño siguió cursando sus estudios, segundo, llegó a tercero, en segundo fue peor la cosa, y ya en tercero fue ya el remate de los tomates. Ya el hombre ya decidió vivir la vida y pasear los libros de aquí para allá, pero sin abrirlos en ningún momento. Así que los profesores decidieron que ese adolescente, porque había cateado todo, tenía que repetir curso. El asunto fue que el padre, pues ya no sabía qué hacer con el niño, porque el niño no respondía a lo que el padre le estaba diciendo. Su comportamiento también fue a peor, empezó a gamberrear y a hacer cosas que no debía, y el padre ya no tenía ni idea de lo que hacer. El padre estaba con sus faenas de la panadería, y por mucho que le advertía, por mucho que le decía, el niño no reaccionaba. Entonces el padre reflexionó y se puso a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago yo con este niño para que se dé cuenta de que está desperdiciando su vida? ¿Qué hago para que este niño se dé cuenta de que este camino que está cogiendo no le va a llevar a un buen término, no le va a llevar a un buen fin? ¿Cómo puedo yo hacer para que este niño cambie y reaccione, verdad?
¿Cuántos padres se ven reflejados en este asunto, verdad? Cuando vemos que nuestros niños se desvían un poquito y nuestra reacción es decirle, niño, que por aquí no es, ¿verdad? Pues ese padre se preguntaba, dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se lo explico para que él lo vea? Para que él se dé cuenta de que está desperdiciando su vida. ¿Cómo lo hago para que se dé cuenta que su forma de vida ahora determinará y afectará a su futuro próximo y lejano en gran manera? El padre tomó una determinación y era que el niño ese verano iba a la panadería fijo. Dice, a este le doy un escarmiento sí o sí. Así que le dijo al niño que tenía que ir a la panadería en todos los veranos a trabajar con él. A las 4 de la mañana se tenía que levantar y tenía que trabajar con el padre toda la jornada laboral. La primera semana fue bien. El niño decía, bueno, con esto yo puedo. Y la primera semana iba a la playa, salía con los amigos, todo muy bien. Pero la segunda semana ya el hombre ya estaba hecho polvo. No dormía lo suficiente, estaba en la playa cansa, ¿verdad? Así que la segunda semana ya el hombre ya no podía, ya se dedicó a trabajar y a dormir, a descansar, porque el cuerpo no le daba para más. Así se pegó todo el verano, el hombre. Y el padre, sabiendo lo que estaba haciendo y el escarmiento que quería darle a su hijo, él decidió no rebajar la disciplina, no rebajar la carga que le había puesto sobre su hijo. Al final del verano, ¿sabe cómo termina la historia? La historia termina en que al siguiente año el niño no suspendió ninguna asignatura de tercero. El cuarto año pasó con matrícula de honor y posteriormente se graduó en la universidad. Ese fue el cambio que hubo en el niño por el gran escarmiento que su padre le había dado de haberlo metido a trabajar en la panadería durante todo el verano, haberse perdido la fiesta, haberse perdido la playa, haberse perdido el poder estar con los amigos y saber y conocer realmente lo que es trabajar duro. El padre le dio un buen escarmiento y el niño reaccionó de esta manera, de manera positiva, y pudo reencaminar su vida. Más o menos, hermanos, esta es la historia de Amós. Esta es la historia que nos cuenta Amós y muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Un padre que reclama a su hijo por su mal caminar, Israel, y que por mucho que le advierte, no hace ningún tipo de caso y no quiere cambiar su camino. Quiere vivir su presente. Vivimos el presente a su manera y ya está. No quiero saber otra cosa. Como un adolescente, quiero vivir mi momento. Quiero, papá, vivir este presente, ese momento adolescente que estoy viviendo, mi momento. Carpe diem, papá. No sé si tú lo has escuchado, yo lo he escuchado. Carpe diem, papá. Y vemos en los profetas como un padre que quiere reconvenir a su hijo para prestar atención a los propósitos eternos de Dios. Un padre que quiere hacer salir y sacar a su hijo del error de un enfoque de vida limitado al tiempo o a la etapa a la que se encuentra en el presente y dirigirlo a una perspectiva de un futuro bueno y prometedor. La frase «buscadme y viviréis» expresa el reclamo de Dios para una generación para que cambie su camino y se vuelva a Dios. Es el llamado de Dios a un arrepentimiento. Ese es lo que significa la frase, buscadme y viviréis. ¿Será, hermanos, que Dios está expresando el mismo reclamo a los creyentes de esta generación? Sí, a ti y a mí. ¿Será que Dios está diciendo, buscadme y viviréis? ¿Será que Dios está reclamando la atención de un pueblo que está más enfocado en el presente que en el futuro venidero y en la eternidad que Dios tiene para nosotros? ¿Será que Dios está reclamando, diciendo, despertar y reaccionar por el que el camino que lleváis no tiene un fin correcto, no tiene un fin positivo? Lo que se avecina quizás no sea lo que tú y yo estamos esperando. ¿Será que Dios está expresando esto a la iglesia en ese último tiempo, en ese último momento? Creo que el Señor, por activa y por pasiva,
Nos lleva y nos está advirtiendo a su iglesia de su futuro proceder y de lo que está por acontecer en este mundo. Y se escucha, hermanos, se escucha el reclamo de Dios sobre esta generación que dice: buscadme y viviréis. El reclamo de Dios para esta generación tiene que ver y tiene su razón de ser en varios aspectos que quiero mencionar a continuación. Buscadme y viviréis tiene su sentido en cuanto a nuestra condición y nuestro estado espiritual. Cuando Dios le dice esto al pueblo de Israel, Él está también preocupado y diciendo y viendo el estado y la condición espiritual de su pueblo. Y cuando Dios dice a esta generación, a nosotros, buscadme y viviréis, tiene que ver en el sentido de tu estado espiritual y de mi condición espiritual, de cómo estamos espiritualmente. Una condición y estado espiritual que están marcados en esta generación por la idolatría y por el pecado. Lo hemos cantado, que consuma Dios toda idolatría, estábamos cantando antes. Nuestra calidad espiritual está siendo, hermanos, mermada y es una realidad. Tenemos que reconocerlo. No somos lo que tenemos que ser. No somos el pueblo de Dios. En la presencia de Dios está. Pero ¿dónde está el poder de Dios? Y sí, hermanos, es por la idolatría de no reconocer a Dios en todos nuestros caminos y no seguir su consejo. Somos el pueblo de Dios llamados a ser baluartes de la verdad. Y cada día la palabra de Dios mora menos en nosotros. ¿Cómo seremos baluartes de la verdad si la verdad no mora en nosotros? ¿Cómo seremos aquellos que dicen tener la verdad en Dios y sin embargo pasamos poco tiempo con la Biblia en las manos? La Biblia no puede ser un libro más para nosotros, hermanos. Debe ser el libro por excelencia. La verdad absoluta que establezco en mi vida y que Dios, en mi vida, en Dios y me relaciono con Él. La Biblia lo que nos muestra son los principios por los cuales tú y yo debemos de vivir y por los cuales me tengo que relacionar con mis hermanos y por los cuales me tengo que relacionar con este mundo y con Dios. Si yo dejo de aprender estos principios, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pueblo de Dios soy, no? ¿A dónde voy a apuntar? ¿Cuál es mi futuro en esta vida? Tengo que anclar mis pies sobre la roca de la palabra de Dios. Y sí, por la idolatría de haber reducido e igualado en el alto y extraordinario nombre de Dios en algo común y ordinario, hermanos. El pueblo de Dios, de Israel, había igualado el nombre de Dios al mismo nivel, al mismo rango que cualquier nombre de cualquier ídolo. De los toros de Basán, del dios Moloch, de todos los dioses paganos. Lo había reducido al mismo nivel y nosotros en gran manera podemos y estamos reduciendo el nombre de Dios a algo común, a algo ordinario. Estamos tratando de alguna manera a Dios como algo igual, como algo más en nuestras vidas. El Señor no puede ser algo más en nuestras vidas, debe ser el primero, hermanos. El primero debe ser lo único y lo primero. Y es que no podemos tratar al Señor como tratamos, por ejemplo, a la familia o como tratamos a las personas o como tratamos a nuestro trabajo, sino que el Señor debe estar en un rango superior. Tiene que estar en el nivel más alto y no en el nivel en el que están las otras cosas. Y sí, hermanos, por la idolatría de querer, desear y anteponer el placer y el disfrute de esta vida por encima de Dios y su propósito. De centrar nuestra atención en nuestro propio plan, en adornar y atesorar casas y vidas en este mundo. Tenemos la tendencia, hermanos, de olvidarnos que estamos aquí de paso. Somos peregrinos en esta tierra y este mundo es temporal. Es temporal este mundo. Y sin embargo, hermanos, tú eres eterno y Dios te ha regalado su eternidad. Y siendo eternos, hermanos, yo me pregunto, ¿no es de locos que siendo eternos nos ocupemos y nos centremos en acumular y atesorar en esta tierra pasajera? Es de locos, ¿no? No tiene nada que ver con una cosa con la otra, se contrapone, ¿verdad? Si yo creo en la eternidad, ¿por qué me centro en lo temporal?
¿Por qué me estoy centrando en acumular y atesorar cosas aquí en este mundo? Y yo creo, hermanos, que en muchos momentos el pueblo de Dios está poniendo su mirada y echándole más cuenta a lo que nos es lícito que a lo que realmente nos conviene. ¿Y sabe usted, lo que nos conviene? Lo que nos conviene, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo. Más que lo lícito, que está bien, debemos de buscar lo que nos conviene. Y lo que nos conviene es la llenura del Espíritu Santo. Y lo dijo Jesús: os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu de Dios. Os conviene, nos conviene, lo que nos conviene es ser llenos del Espíritu Santo. Lo lícito está bien, pero tenemos que enfocarnos en lo eterno, enfocarnos en la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y sí, hermanos, por la idolatría de depositar nuestra confianza en instituciones humanas, en personas, en sacrificios humanos, en liturgias, en costumbres, más que en la palabra de Dios y en el poder de Dios. En muchos momentos, hermanos, estamos poniendo nuestra confianza en los lugares de culto, en las reuniones que tenemos, en la programación de una agenda, más que en la guía de Dios y en establecer un fuerte lazo de amistad con nuestro Creador, Señor y Salvador. La vida que Dios nos ha regalado se trata de una relación con Dios y no de someternos a un conjunto de normas, de paradigmas, de liturgias, de costumbres, sino una relación íntima y personal con Dios. Y si hablamos del pecado, ¿no? ¿Verdad? Como dice aquí la Escritura, ya el prudente no habla del pecado por causa de que son tiempos peligrosos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando incluso hablamos de pecado en medio nuestra. Y debemos de hablar de pecado, hermanos, debemos de hablar de que hay pecado dentro del pueblo de Dios. Estamos muchas veces jugueteando con el pecado. Y si hablamos del pecado, ya es como que no nos duele pecar. No nos duele pecar. Y muchas veces el pecado pasa desapercibido por nuestras vidas. Pecamos y es como si no nos diéramos cuenta. Estamos en tal adormecimiento espiritual que ya no distinguimos entre lo bueno y lo malo. Es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Él no distinguía entre lo bueno y lo malo. Ellos decían con su boca: reconocemos a Dios, pero no entendían ni comprendían qué estaba bien ni qué estaba mal. Habían entrado en un adormecimiento espiritual que no les dejaba entender, ni comprender, ni discernir espiritualmente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y creo, hermanos, también que el mayor pecado de la iglesia en este tiempo es la indiferencia. La indiferencia de no proveer y de no hacer justicia a los perdidos. Con aquellos que tienen tanta carencia y falta de recibir justicia de Cristo en sus vidas. Con aquellos que necesitan que nosotros les demos la gracia que hemos recibido. Aquellos que necesitan poder satisfacer la justicia de Dios en sus vidas para que puedan vivir una vida plena y perfecta delante de Dios. Tu justicia no es para ti, es para darla a otro. La justicia que Dios te otorgó a ti, tienes que darla a otro. No puedes caer en la indiferencia y en la comodidad de vivir tu vida sin pensar en los demás. Es el mayor, creo, pecado o error que está cometiendo la iglesia hoy día. Vemos al perdido y no nos duele, hermanos. Y buscadme y viviréis tiene también su sentido en las amenazas y los peligros externos que pueden sobrevenir en el futuro. Dios estaba advirtiendo a su pueblo de lo que estaba a punto de acontecer. Y lo que estaba a punto de acontecer era que venía un invasor a destruir, a destruir y a conquistar todo el pueblo de Israel. Y Dios no paraba de advertirles de todo lo que estaba por acontecer. Y su consejo era decirles: buscadme y viviréis. El Señor les estaba previniendo de los peligros invasores que estaba por sobrevenir, un peligro que haría mitigar y disminuir la calidad y el número del pueblo de Dios.
Dios, como sabemos y nos enseña la palabra, es un Dios omnisciente, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Él conoce, Él sabe, y conoce el pasado, el presente y el futuro. Así nos lo enseña la Biblia. Y dice Isaías 46, 9, 10, dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios, solo yo soy Dios, y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Dios es omnisciente y sabe lo que va a acontecer y lo que no va a acontecer. Sabe los peligros que nos pueden perjudicar, los peligros y las amenazas que pueden venir a nuestras vidas. Y Él, como un Padre bueno, que sabe lo que nos conviene, que sabe lo que nos conviene, un Padre bueno que vela por la salud, por la integridad y por todo lo que somos, es su pueblo, por sus hijos. Él está advirtiendo de todo lo que puede estar por sobrevenir a su pueblo. Y debemos, hermanos, como pueblo de Dios despertar y ser conscientes a esta realidad de que Dios es Dios omnisciente, que conoce el futuro y advierte a su iglesia de lo que está por acontecer. Dios no habla sin propósito. Siempre hay un motivo por el cual Dios habla, siempre. Dios no abre la boca sin tener una intención buena y perfecta para ti. Y de la misma manera que el padre que estuvimos hablando en la historia, del padre del adolescente, de ese panadero, de la misma manera que este padre advertía a su hijo de lo que le podía sobrevenir si seguía en ese camino, de la misma manera cualquier padre terrenal lo haría igual, ¿verdad?, con su hijo. Cualquier padre de los que están aquí haría con su hijo el advertirle: mira que por ese camino no vayas, que esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, mira que te puede sobrevenir esto. Pues de la misma manera, nuestro Padre Celestial, el Padre bueno, el único bueno y perfecto, de la misma manera, Él nos está advirtiendo de todo lo que está por venir y nos advierte de todos los peligros y de las amenazas que pueden sobrevenirnos. ¿Amén? ¿Esto es una realidad o no es una realidad? Dios se relaciona contigo como Padre. Y tiene cuidado de ti porque tú eres su hijo. Y su intención como Padre es prepararnos, capacitarnos, darnos las herramientas necesarias para poder enfrentar, para poder afrontar los retos y los desafíos que puedan acontecer a la iglesia del Señor. Vienen retos por delante, hermanos. Vienen desafíos por delante. Cada día es un reto en la aventura de caminar con Cristo. Cada día hay retos y desafíos. Pero en este mundo que estamos, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero lo que más se me destaca preparando esta predicación es la apostasía que se está viniendo y se está levantando en este mundo. Una apostasía que está negando a Dios en todos los sentidos y de todas las formas. Una apostasía que quiere barrer el nombre de Dios de todo lugar y de toda persona. Se está levantando una invasión de sacar a Dios de todo lugar, de decir que Dios es algo más, que lo que no encaja en esta sociedad lo quieren echar fuera. Se avecina esa apostasía, ese movimiento, ¿no?, donde vamos a tener que posicionarnos en la fe del Hijo de Dios. Y quizás, hermanos, en medio de ese movimiento, de esa apostasía, de ese mover, de esas presiones sociales, de esas presiones que pueden venir a nuestras vidas, muchos vamos a tener que soportar y muchos vamos a ser tentados a abandonar la fe, a caer en ese error de tener que abandonar nuestra fe. Y para aquel entonces, hermanos, tú y yo debemos de adquirir destrezas espirituales y recibir y buscar el poder de lo alto para poder resistir en el día malo, para poder resistir lo que pueda sobrevenir a nuestras vidas. Hermanos,
Dios está preparando cosas grandes, ¿verdad? Es lo que creemos, es lo que tú y yo podemos discernir espiritualmente, ¿verdad? Y Dios dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis porque debéis de estar preparados para lo que viene. Buscadme y viviréis porque necesitáis llenar vuestro depósito para que cuando venga el día malo podáis resistir la prueba. Debemos buscar al Espíritu de Dios. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Lo que nos conviene es la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos conviene. En el sentido, hermanos, de los peligros y de las amenazas que puedan venir a tu vida, lo que tú y yo necesitamos es buscar a Dios y vivir. Buscar a Dios y vivir. Llenarnos de la presencia de Dios. Es la única forma de vencer en el día malo. Es la única forma de estar sometido en la tutela de nuestro Padre Celestial. Es estar inmerso en las profundidades del Espíritu Santo. Es la única solución, hermanos, para cuando vengan los días difíciles. Porque vendrán días difíciles, hermanos. Vendrán días peligrosos, hermanos. Vendrán días donde ni siquiera vamos a poder mencionar la palabra pecado. Vendrán días, hermanos. Vendrán días. Por eso tu Padre Celestial insiste y dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y buscadme y viviréis también tiene sentido en la obra que Dios está por hacer, ¿verdad? Entendemos y comprendemos, ¿verdad? Como he mencionado antes, que es que Dios no está conforme con lo que está pasando en este mundo. Ni siquiera está conforme con lo que puede estar pasando por la iglesia, porque yo entiendo que es que Dios siempre quiere más. Quiere siempre alcanzar más, quiere siempre conquistar más, porque Dios es un Dios inconformista en el sentido de que quiere rescatar almas, aún en este siglo XXI quiere rescatar almas, quiere extender su reino, para eso comisionó a la iglesia. Y Él no se conforma con el estado de la iglesia, no se conforma con el estado de este mundo, no se conforma con el número de personas que van a ser salvos. Jesús no se conforma con lo que hay. Y Él quiere, Él desea, Él anhela que podamos estar en manos a la obra y que podamos de alguna manera ajustarnos a lo que Él está queriendo hacer en este tiempo. Un nuevo tiempo donde necesitamos una renovación integral en nuestra mente y en nuestro espíritu. Un nuevo tiempo donde tú y yo necesitamos entender y comprender los planes de Dios y para ello tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Romanos 12, ¿verdad? Y siguiendo con la omnisciencia de Dios, hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes, ¿verdad? Y cuando Dios quiere hacer cosas grandes, lo primero que se manifiesta es su poder y su luz. Su poder y su luz en este mundo, ¿amén? Y siguiendo con la omnisciencia de Dios, sabemos que la palabra del Señor nos dice que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien debemos rendir cuentas. ¿A quién debemos rendir cuentas? A papá. A papá. ¿Sabes por qué? Porque Él lo conoce todo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el juez. Jeremías 17:10 dice, pero yo el Señor investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Tenemos un Dios que lo ve todo, es omnisciente, no solo ve el futuro, el pasado y el presente, sino que ve también lo que está oculto en tu corazón. Yo no sé si a ti te gusta que te escudriñen, no sé si te gusta que descubran tus secretos, ¿verdad? Porque haber secretos en nuestras vidas los hay, ¿verdad? Hay secretos que no queremos confesar a nadie y queremos guardárnoslos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque nos avergüenza, porque entendemos quizás que no debemos de sacarlos de ahí porque nos pueden hacer sufrir. Pero ¿qué hay, hermanos, de los pecados ocultos? ¿Qué hay de aquellos pecados que realmente están ahí, que ni siquiera se los hemos confesado a Dios y que los estamos guardando quizás por ignorancia, quizás por rebeldía,
quizás porque no lo vemos como pecado, pero entiendo y comprendo, hermanos, que puede estar sucediendo que el pueblo de Dios esté ocultando pecados. Y eso, hermanos, estanca y no deja avanzar al pueblo de Dios. En la confesión está la libertad. En la confesión del pecado y en el arrepentimiento está la libertad, la salvación de tu vida, de mi vida y el bienestar y la salud de la iglesia. Debemos confesar los pecados. Y, hermanos, cuando alguien oculta algo y viene a la luz, ¿qué es lo que pasa? Se pone nervioso, se siente incómodo, intenta huir. Dice la palabra del Señor en Juan 3, 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Si no tenemos nada que ocultar, la luz, estamos en nuestra salsa. Estamos bien, estamos cómodos en la luz. Pero en el momento que queremos atesorar, que queremos guardar, que queremos tener en secreto, que queremos no confesar nuestra iniquidad, nuestro pecado, nos sentimos incómodos delante de la presencia de Dios. Nos sentimos incómodos incluso delante de aquellos hermanos que sí están bien espiritualmente. A mí me ha pasado que meter la pata hasta el fondo y presentarme delante de alguien que sí está bien delante de parte de Dios, que su relación con Dios está bien, que está lleno del Espíritu Santo, y decir, qué mal me siento delante de este hombre o delante de esta mujer. Qué mal me siento, quiero salir de aquí pitando, quiero salir de aquí corriendo. ¿Por qué? Porque mis obras eran malas. Mi corazón no estaba bien, no estaba recto delante de Dios, porque estaba ocultando un pecado que había en mi vida. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando tú y yo no confesamos nuestros pecados. La luz nos molesta. ¿Y qué pasa, hermanos, si Dios quiere hacer algo y de repente trae luz a este pueblo? ¿Qué va a pasar? Que los que no confiesen sus pecados se van a sentir mal y se van a creer. Y los que confiesen sus pecados van a estar a gusto y se van a querer quedar. Y Dios no quiere que nadie se vaya. Y Dios no quiere que nadie salga huyendo de su presencia, porque su presencia está para disfrutarla. Así que, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Que tu Dios no sea la vergüenza. Que tu Dios no sea tu orgullo. Que tu Dios no sea el querer no sé cómo decirlo, el querer guardar tu apariencia, el querer decir, es que yo soy cristiano. Si eres cristiano, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Y esa es la cristiandad. Esa es la cristiandad. Pero deja, hermanos, deja que la luz de Cristo ilumine tu corazón, ilumine tu alma, ilumine tu ser, para que cuando venga el día de luz, para cuando venga la mañana, para que cuando venga el día y tú puedas ver lo que hay dentro de ti, no salgas huyendo delante de Dios. Puedas ser usado, puedas ser alguien útil para Dios. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme y viviréis en cuanto a lo que Dios quiere hacer con tu pueblo. ¿Quieres ser útil para Dios? ¿Quieres ser útil para Dios? La palabra de Dios dice, límpiate de esas cosas, límpiate de esas cosas, límpiate de lo que estorba, límpiate de todo aquello que puede impedir que tú no seas una herramienta adecuada y perfecta en las manos del Creador, que tú no seas alguien que Dios pueda usar para salvar a tu vecino. Límpiate de aquellas cosas que pueden estar en tu corazón y que se están apartando del cuerpo de Cristo y de la presencia de Dios. Límpiate y Dios te va a usar.
Dios te va a usar porque Dios quiere usarte para traer salvación a esta tierra. Dios quiere usarte y reconoce, hermano, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que los corazones serán expuestos y que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Y como dice también el versículo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. El efecto, hermanos, de la luz, como he dicho, en los hombres de esta generación provocará un rechazo o un arrepentimiento. Yo quiero que produzca en mí un arrepentimiento que lleva a salvación, un arrepentimiento que lleva a una vida eterna, un arrepentimiento que lleva a la vida. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Y buscadme y viviréis en el sentido de nuestro estado emocional. Saltamos a un pasaje que vemos en Números 21 del 4 al 5, que dice que el pueblo de Israel estaba en el Mar Rojo y dice que empezaron a rodear la tierra porque querían llegar a Israel, ¿verdad? Y les voy a leer el texto. Dice, Números 21, 4 al 5, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La situación emocional de este pueblo que estamos leyendo era una situación bastante caótica. Estaban mal emocionalmente, estaban desanimados hasta la médula, estaban frustrados, se sentían impotentes y todo ello les acarreó a que realmente estuvieran quemados. Estaban quemados. ¿Saben de ese síndrome que está muy de moda ahora? El síndrome de burnout, síndrome de estar quemado. Es una enfermedad emocional que tiene que ver y que afecta tanto a nivel mental, físico como emocional. Es esa enfermedad que hace que una persona no pueda soportar el estrés que tiene a su alrededor, o sea, el estrés que le puede producir incluso el trabajo o la vida, no puede afrontarlo, no puede soportarlo. Y de alguna manera eso afecta a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, y lo que hace es huir de todo eso porque no puede soportarlo. El hombre, la mujer que entra en esta enfermedad puede incluso caer en depresiones y en cosas semejantes, ¿no? Ese es el síndrome de estar quemado. Ellos estaban quemados. No has escuchado nunca la expresión "estoy quemado", ¿no? Yo lo he escuchado un montón de veces, ¿verdad? En el trabajo, cuando estoy ya a tope y digo, estoy quemado, ya no puedo más, ¿verdad? O yo qué sé, o cuando una situación ya me presiona demasiado y estoy, ya no puedo más, ¿no? Esa es la expresión del síndrome de burnout, que no puedo más, estoy harto, estoy quemado. Y así se encontraba el pueblo de Israel, se encontraba así en el desierto, incluso ya de camino a la tierra prometida, pero se encontraba de esta manera. Y sabes, nuestro estado emocional, tal como se encuentre tu alma, la condición de tu alma, te va a afectar y te va a influir en las relaciones que tú puedas tener con los demás. No solo con las personas, sino que te va a afectar negativamente también con tu relación con Dios. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Les afectó negativamente. Ya no veían a Dios por ningún lado. Lo que veían era su malestar. Eso es lo que veían. Su malestar. Estaban quemados. Decían, pero es que aquí no hay agua, aquí no hay comida, aquí no hay nada. Yo quiero otra cosa, ya no estoy conforme. Estoy hastiado de siempre lo mismo. Este calor del desierto me está abrumando. Ya no puedo más.
Y muchas veces estamos así, en ese estado, por muchas situaciones, quizás porque muchas veces entramos en ese activismo, ¿no?, eclesial, donde es servir, 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 servir. O muchas veces entramos en discusiones, ¿no?, y en conflictos y en situaciones en nuestras vidas donde provocan y producen en nosotros esa presión, esa opresión, ¿no? Y provocan en nosotros eso, el estar quemados, sobre todo cuando la situación se alarga mucho, ¿verdad? Y provoca en nosotros ese desgaste, ese cansancio, ese hastío, ¿verdad? Yo hace muy poco, en esta semana, yo decía, digo, voy a coger y lo voy a mandar todo a coger langostinos porque en el trabajo me están dando, bueno, yo en el trabajo estoy a tope y termino cansadísimo y no me da más, no doy a más. O sea, y después quiero servir a Dios, pero no tengo fuerzas para hacerlo. Pero ahí está, ¿no?, la fidelidad del pueblo de Dios. Resistir y permanecer, porque Dios tiene la fuerza y el poder para nosotros. Habrá desgaste, habrá cansancio, habrá situaciones que nos opriman y que puedan menguar nuestro estado emocional, que puedan hacer que nuestro estado emocional se vea muy, muy afectado y que eso pueda producir o tenga la consecuencia de que estemos mal con el mundo que nos rodea y aún más con Dios. Pero, y eso, hermanos, perjudica seriamente a mi fe y perjudica seriamente mi relación con Dios. Por eso la insistencia de Dios en este tiempo, cuando estamos de alguna manera sufriendo emocionalmente, es decir, apártate para mí, búscame y vive. Búscame y vive. Es la solución que Dios quiere darte para tu estado emocional. Búscame y vive. Toma tu descanso y vive. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas son las palabras de Pablo a la iglesia. En todo momento buscad al Señor y viviréis. Y ya estoy terminando, gracias a Dios, ¿no? Ya estoy terminando. Y siguiendo con este texto que les he mencionado, donde el pueblo de Israel peca contra Dios y Dios se enfada por sus quejas, se enfada porque se están quejando de lo que les está proveyendo, de lo que les está dando. Y Dios dice, pues aquí lo que les voy a dar a esta gente va a ser un escarmiento. ¿Y qué les manda? Les manda serpientes ardientes que muerden al pueblo y provocan una gran mortandad en él. Si quieren pueden leerlo en Números 4 al 9 y verán cómo Dios manda ese juicio de las serpientes de ardientes, ¿no? En muchos momentos de nuestras vidas quizás pueda mordernos algunas de estas serpientes ardientes que he mencionado. Puede estar mordiéndote la serpiente ardiente de una condición y un estado espiritual no apto, no óptimo, o una serpiente ardiente que no estás echando cuenta a la eternidad y que estás echando más cuenta a lo temporal. Una serpiente ardiente de que tu estado emocional no es el que debería ser y que estás mal, o que de alguna manera no estás echando cuenta o estás de lo que Dios quiere hacer en tu vida y que no estás echando cuenta del estado que hay en tu corazón, ¿no? De cómo estás delante de Dios, de cómo está tu santidad. Puede haber muchas serpientes ardientes que están afectando tu vida y que están produciendo una separación de Dios, que están produciendo una separación en tu vida y que no te dejan estar bien. Pero tengo una gran noticia para ti. De la misma forma que Moisés levantó una serpiente en el desierto, un asta con una serpiente, y dijo, el que mire a la serpiente vivirá por ella. El que mire a la serpiente vivirá por ella. Dios dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Dios ha levantado la cruz de Cristo para que tú y yo podamos mirar a Él y podamos seguir viviendo. La intención de Dios siempre como un Padre celestial
que es que tú y yo tengamos vida, que tú y yo volvamos a la vida, que tú y yo sigamos en la vida. Hay una cruz que no significa muerte, que significa vida para ti y para mí. Hay una cruz que si la miramos ahora, de la misma forma que la miramos al comienzo de nuestras vidas, vamos a recibir una renovación, vamos a recibir una vida. Si la miramos al igual que pasó con el pueblo de Israel en el desierto cuando les picaba aquellas serpientes ardientes, vamos a recibir sanidad, porque la cruz es sanidad. Si la miramos de nuevo a esa cruz del Calvario, si miramos de nuevo a Jesús resucitado, si volvemos a mirar a ese Jesús, a esa cruz del Calvario, tu vida y mi vida van a ser limpiadas de pecado. Habrá un nuevo comienzo en nuestras vidas, un nuevo surgir, una nueva restauración. Hay una cruz que se levantó hace aproximadamente 2000 años, en un lugar llamado Gólgota. Una cruz que significa vida, que quiere proveerte vida. ¿Cuántos quieren la vida de Jesús?